El Ministerio Internacional Cabot presenta a Pablo Ortega en Tiempos de Reforma. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, del versículo 13. Aleluya. Los afligidos. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 13. Vamos a leer esta historia y en lo posible puede imaginarse este momento, porque algo así como lo que vamos a leer es lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Cuántos lo creen? Cuando lo lean, sé que el Espíritu les va a hablar. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes, ¿los 3 qué? Ellos no siempre fueron valientes. Los 3 valientes, diga conmigo, irrumpieron. Eso es lo que Dios va a hacer con ustedes. Y ya comenzó a irrumpir en sus vidas por el campamento de los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Saben que yo tendría mucho que contarles de lo que diríamos serían crónicas del conflicto. Lo que estos 3 hombres hicieron fue que se metieron en medio del campamento de los filisteos, es decir, en medio del enemigo, le tomaron el agua al enemigo y se la llevaron a David. Pero sabes que hubo uno también llamado de los valientes que dice que su espada se quedó pegada en la mano por la multitud de filisteos que asesinó. Amén. Versículo 10 del capítulo 23 dice: este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada. ¿Dónde? La mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo por recoger el botín. ¿Por qué Dios te va a usar? ¿Por qué Dios te va a convertir en un valiente? Porque muchos de ustedes son instrumentos de Dios para hacer que el pueblo de Dios vuelva al Señor. Es decir, Dios está diciendo: vamos a tomar el botín para que el pueblo de Dios vuelva a su Señor. ¿Qué fue lo que convirtió a estos 3 endeudados? No siempre fueron valientes. ¿Qué fue lo que convirtió a estos 3 afligidos y amargados en 3 grandes valientes capaces de entrar a lo más profundo del campamento enemigo? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres que creen que no valía la pena hicieran tan grande hazaña? ¿Qué fue lo que pasó en la cueva de Adulam que cambió la manera de vivir de estas personas? Lo que usted está leyendo en el capítulo 23 del segundo libro de Samuel es el momento donde ellos regresan a recordar que hubo el momento más oscuro de su vida. Lo vivieron en esa cueva llamada la cueva de Adulam. Y la razón por la que le fueron a buscar agua a David fue porque fue el primer hombre que llegó a ese lugar. Y fue el primer endeudado, el primer afligido, el primer amargado que llegó a ese lugar y se convirtió en el líder de esos valientes.
Es la afamada cueva de Adulam, aquel refugio donde no solo llegan los deprimidos como David, sino que otros en iguales o peores condiciones que él llegan. Estamos afligidos, estamos endeudados y amargados, menesterosos. Es una masa humana sin rumbo y sin propósito. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. ¿Lo tenemos? Es adelantar un poco. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de ¿dónde? De Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron, óigase bien, con él todos. ¿Qué quiere decir la palabra todos? Si usted lo llamaran a armar un equipo, usted no va a llamar al endeudado, porque el endeudado está pensando cómo voy a pagar la deuda. ¿Cierto? Usted, si lo llaman a armar un ejército, no va a llamar a los afligidos, porque al primer impacto ese afligido se va a afligir más. Tampoco va a llamar a los que estaban en amargura de espíritu, y mucho menos su líder va a ser uno que está igual que ellos. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Qué pasó en la cueva de Adulam? Imagínense lo que significa estar huyendo, estar siendo perseguido por alguien más fuerte que nosotros, estar deprimido, angustiado, sintiéndote solo y abandonado. Probablemente pensarías que aún Dios se olvidó de ti. Y para completar, vienen a ti 400 peores que tú. ¿Qué les voy a decir yo si yo estoy igual que ellos? ¿Cómo les voy a hablar de que Dios es bueno, que Dios los va a ayudar, si Dios me prometió ser rey y estoy en una cueva? Dios me prometió traer su presencia y lo único que he traído es un espíritu amargado. Ahora soy rey de 400 endeudados y afligidos. ¿Qué les voy a decir? ¿Aló? 400 hombres cuyo corazón no encontraba razones para seguir adelante. 400 corazones que estaban afligidos, y ahora David tenía un problema y se multiplicó a 400 problemas más. Quizás usted se encuentra en una cueva en este momento, pero no hay que tener temor. Si esa cueva es un plan de Dios, algo grande va a salir de esa cueva. ¿Saben que el momento más oscuro de David fue la cueva? Y escribió el Salmo 142. Vaya conmigo al Salmo 142, porque aquí viene algo tremendo de parte de Dios. Salmo 142. Amén. Es un salmo que va a describir el dolor que estaba viviendo ese hombre. Mira el título, ¿cómo dice? Petición de ayuda en medio de la ¿qué? De la prueba. ¿Qué dice luego ese parágrafo que está allí? Cuando estaba ¿dónde? Este salmo es una ¿qué? Oración. ¿Cómo comienza este salmo? Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
qué tremendo. Es un hombre que está orando con todo su corazón y sabiendo que su única esperanza en esa cueva se llama Dios. A veces uno dice, cuando está en la vida cristiana, uno ve los métodos seculares y los métodos seculares son distintos. Arman un equipo ganador, traen al mejor de tal equipo, traen al mejor al de tal, traen al mejor de lo mejor. Pero uno ve que los equipos de Dios, Dios trae lo vil, lo menospreciado. ¿Cuántos viles hay aquí? Lo vil y menospreciado del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Amén. Y uno ve que Dios arma de lo peor lo mejor. Porque Dios está diciendo, no depende de ti. Gloríate en mi gracia. Versículo 3b. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio. No hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti. ¿Cuántas veces aparece la palabra clamor? Ya. 3. Oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha, 4ª vez, mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe. ¿Dónde estaba David? En una cueva. ¿Y cómo se sentía? En una cárcel. Para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Cómo llamó David a los 400 hombres? Justos. Algo estaba comenzando a pasar en esa cueva. Óigase bien lo que viene. Para poder entender este salmo, mire lo que les voy a comentar. Para David la angustia la resumía en una sola palabra. Oído a esto, ¿no? Si yo te preguntara, ¿cómo resumes tú la angustia en una sola palabra? Algunos de ustedes dirían muerte, otros dolor, ¿cierto? ¿Saben qué significaba para David la angustia? Significaba silencio. Dios mío, ¿por qué no respondes? Qué silencio esta mañana. La Biblia es un libro que hace una relación sobre Dios con el hombre. No, la Biblia es una autorrevelación de Dios al hombre. Viene con una perspectiva de que Dios está en todos los aspectos de la vida. Uno de los temas dominantes de la Biblia es que Dios tiene el dominio completo sobre toda la vida. Según la Biblia, Dios está en completo control de todo. Por tanto, eso significa que si algo me aflige, Dios de alguna manera, en alguna parte, está detrás de esto. Dios nunca está fuera de la jugada. Cuando experimento aflicción, experimento la vida sin la respuesta de Dios. La esencia absoluta de la incertidumbre es vivir sin una palabra del Señor. Todo dolor, toda angustia, toda tragedia, todos los menores y mayores dolores de la vida, todos pueden ser resueltos con una palabra de Dios. Señor, le estaba diciendo David, estoy clamando a ti y en ti estoy esperando. David dice algo, sácame de la angustia para que yo te alabe. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? He oído el clamor de mi pueblo y a causa de lo que Faraón está oprimiendo al pueblo, yo lo voy a librar para que mi pueblo me alabe. ¿Cuántos
están empezando a asimilar lo que Dios les está diciendo esta mañana. El asunto central y crítico de la vida es realmente sencillo. ¿Hablará Dios? ¿Me hablará a mí? La vida sin su palabra no es vida. Su palabra es personal para mí. Es a fin de cuentas una vida vacía, infructífera, cuando Dios no habla. Cuando usted está en una angustia y Dios te habla a través de un sueño, ¿qué sientes? Paz. Esta mañana decíamos, príncipe de paz. Cuando Dios te dice, levántate, come y anda, porque el largo camino te resta. Ustedes no se dan cuenta que las palabras de Dios no son una gran explicación, sino que siempre tienen que ver con acciones. Levántate, anda, porque el largo camino te resta. Todas son acciones. Cuando el Señor dice, ve, que yo te voy a dar la victoria. Y uno dice, ¿y cómo me la vas a dar? Y el Señor dijo, te voy a dar la victoria. Los seres humanos hemos aprendido a tolerar muchas cosas. Somos rodeados de constantes muestras de inmoralidad. Enfrentamos crisis tras crisis, ¿cierto? Pero sin una respuesta de Dios, somos como peces sin pulmones, criaturas sin propósito. ¿Por qué la gente, los libros que más compra tienen que ver con el sentido de la vida? Y esto va a cobrar sentido cuando tú entiendes que el hombre que estaba en la cueva era un hombre que estaba pastoreando una oveja y Dios le puso una expectativa en el corazón. Su vida estaba destinada a ser un pastor de ovejas. Pero un día Dios trae un sueño. Un día Dios trae un propósito a la vida de este hombre y le dice, tú vas a ser rey. ¡Wow! Eso fue lo único que Dios dijo, pero Dios no dijo cuánto te iba a costar ser rey. ¿Y cuánto tiempo iba a tardar esa palabra? Y cuando esa palabra estaba tardando, este hombre tenía que acordarse de aquel momento cuando tenía 17 años y aquel hombre casi moribundo derramó el aceite y lo ungió como rey. Tenía que decir, Señor, acuérdate de tus muchas palabras. La Biblia responde a este reclamo. El universo tiene un sentido porque Dios tiene propósitos en nosotros. Y uno de sus planes tiene que ver con lo que va a hacer contigo. ¿Sabe? Hay esperanza. Jesús mismo dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis, mas yo he vencido al mundo. Un momento. Quiero que entendamos esto porque esto nos va a ayudar a vivir mejor. Hay unos principios de orden espiritual, ¿cierto? Y Salomón explica uno de esos principios y dice que todo lo que está debajo del sol es ¿qué? Vanidad. Y el Señor dice, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Dentro de esos principios espirituales, el mundo al cual el Señor se refiere no tiene que ver con un contexto de geografía física. ¿Me hago entender? O sea, no tiene que ver con las placas tectónicas. No tiene que ver con los límites geográficos. El Señor está hablando con un sistema. Y luego el Señor dice, y es que hay un príncipe de este mundo. Y entonces cuando Salomón dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad,
Todo lo que es vanidad implica que nosotros en nuestra vida diaria vamos a tener aflicciones a causa de que la vida es una vanidad. ¿Me estoy haciendo entender? Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecó, una de las consecuencias más claras fue que el hombre ahora tenía que trabajar. Y a veces uno trabaja toda la vida y de un momento a otro puede perderlo todo. Porque la vida es vanidad. Uno puede gastarse casi todo su día trabajando y no puede gozar lo que trabajó, porque la vida es vanidad. Pero el Señor está diciendo, yo he vencido ¿qué? Es más, el Señor está diciendo, ustedes no son exentos de vivir una crisis. Y escuche esto. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. El Señor habla de la vanagloria de la vida de este mundo. ¿Por qué estaba siendo perseguido David? ¿Qué lo llevó a la cueva de Adulán? Stop, escuchen esto. Que había un hombre llamado Saúl, que era el rey, que le entró algo que hoy la Biblia nos identifica como las obras de la carne, y algo que se llama como, la misma libro de Samuel lo describe como que celo, una envidia, y comenzó a perseguir a este hombre. Yo me pregunto, ¿qué hizo David de malo? ¿Cometió algún pecado? ¿Robó a alguien? ¿Por qué este hombre no lo llevó para ser juzgado, sino que lo persiguió sin razón? ¿Aló? ¿Qué problema tenía Adán y Eva antes de pecar? Ninguno. Porque el mundo no estaba sumergido a ninguna pasión. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que de alguna manera es inevitable que los cristianos también pasemos por vivir en aflicciones del mundo. ¿Me estoy haciendo entender? A veces usted está quietecito y a un solo clic puede comenzar su aflicción. Una sola firma puede hacer que comience su aflicción. A veces el que tú hagas las cosas bien le provoca a los mediocres envidia. ¿Me estoy haciendo entender? Y todo eso lo permite Dios porque es necesario que llegues a la cueva de Adulán a fin de que con la mano de Dios venzas el mundo. El Señor dijo, confiad, yo he vencido ¿qué? El mundo. El Señor está diciendo que el Señor es más fuerte que el mundo. Y si el mundo te trae hoy aflicción, Jesús, quien venció en este mundo, te traerá paz. La paz de Dios que sobrepasa mi entendimiento, que sobrepasa y cubre y envolverá con poder y fuerza, es más grande que la aflicción. Su poder es más inmenso que la batalla. Su mano se extiende como se extendió para recoger a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. ¿Aló? Los afligidos un día se convirtieron en grandes valientes. ¿Quieres seguir sabiendo lo que pasó en esa cueva? Salmo 34. Aleluya. Saben que hoy, si la palabra de Dios, la ausencia de ello nos produce aflicción, el silencio de Dios, ustedes se dan cuenta que lo que menos hacemos muchas veces es leer la palabra de Dios. Amén. Salmo 34. ¿Lo tenemos? Nuevamente leemos el título, ¿qué dice? La protección divina.
Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Eso fue el momento previo, óigase bien, de entrar a la cueva. Ahora en Samuel ustedes estudian y se van a dar cuenta que sí. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Miren, Job dice una frase desafiante: lo que mi corazón temía, eso llegó. Pero David te está diciendo: el Señor me libró de todos mis. Tu realidad te muestra una cosa, y uno tiene temores. Si uno queda desempleado, ¿cuál es el temor de uno? ¿Cómo voy a subsistir? Y el Señor dice: yo te voy a librar de tus temores. Versículo 6. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Notan ustedes un fuerte contraste de cuando este hombre estaba entrando apenas a la cueva a cuando ya estaba en el máximo punto de la cueva? Aquí yo oigo a un David todavía optimista de lo que Dios ha de hacer. Pero hay momentos de oscuridad donde uno dice: Señor, no puedo más. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde están tus expectativas? ¿Dónde están tu sustento? Es que viene un gran amigo y me va a ayudar en este gran negocio. Y tenemos más expectativa en lo que la gente puede hacer por nosotros que lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová ¿qué? ¿Cómo llamó él ahorita a los 400 afligidos? Justos. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y qué dice? Y los librará de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los que contritos de espíritu. Lea esto con fuerza, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará ¿quién? ¡Aleluya! Muchas son las aflicciones del justo, pero no dice algunas, no dice unas cuantas, dice todas. ¿Le librará quién? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados. ¿Cuántos en él confían? Qué cosa tan poderosa. ¿Ustedes no creen que esos 400 afligidos, cuando empezaron a oír a este hombre orar, dijeron: wow, este es el Dios que este hombre tiene? Lo están buscando para matarlo. Tremenda oración. Y cuando David abrió sus ojos, de pronto encontró a alguno llorando, a otro tocado por el Espíritu Santo, y la gente comenzó a soltar su dolor. Escuchen esta historia. Un día estaba un empresario allí en Wall Street y vio a un joven
que quería comenzar sus negocios. Y este viejo empresario se le acercó y le dijo: con que vas a comenzar negocios, yo te voy a ayudar. Y dieron una vuelta por todo Wall Street, le preguntó cuántos años tenía, qué pensaba hacer, qué había estudiado. Y el hombre le dijo: bueno, un placer haberte conocido. Y el joven, antes de irse, le dijo: espérese un momento, usted prometió ayudarme. Y el anciano le dijo: ya yo te ayudé, ya te vieron andar conmigo, y tan solo el verte andar conmigo ya genera confianza para que hagan negocios contigo. ¿Cuántos están caminando con Dios? ¿Cuántos están caminando con Dios? El espíritu de poder que vino sobre David en medio de la tribulación fue recibido en los 400 hombres que lo estaban siguiendo. Por eso esos hombres, cuando salieron de esa cueva, no pudieron ser iguales, porque fueron visitados por el Espíritu de Dios. Salmo 57. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos estamos afligidos, angustiados, endeudados, perseguidos? Y tal vez la deuda nos tiene en algún lugar detenido. Salmo 57, ¿qué dice el título? Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. ¿Saben? Antes de leer este salmo, hubo un momento en mi vida que se asemejó a esta experiencia de David. Hubo un momento en el cual el Señor me llamó, me ungió, y de pronto se escuchó el clamor: David mató a 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y comencé a ser perseguido literalmente. Y en medio de esa persecución, alguien me regaló un libro que se llama El perfil de los 3 monarcas. Este libro cuenta la historia de David, Saúl y Absalón. Y el libro te plantea qué tipo de líder quieres ser. Y cuando tú abres el libro, dice: este es un libro dedicado para todos los cristianos que han sufrido abuso espiritual. Y es un libro que te imparte de alguna manera restauración. Y luego dice una segunda frase que está en Oseas: ¿por qué pusieron reyes que yo nunca conocí? Cuando yo comencé a leer el libro, y el libro cuenta, es un relato, lo convirtieron en una novela espectacular escrito por Edward Hanks. Y él dice: en el momento en que David tiene a Saúl y aún le corta el manto, ¿por qué no lo mata? Porque era el ungido de Jehová. Porque hay cosas que Dios mismo dice: no te encargues tú, yo me voy a encargar. Y se oía noticias por todos lados. Y yo decía: Señor, ¿qué hago? Yo estudié en una universidad muy quieta y el salón de nosotros revolucionó esa facultad. Habíamos aprendido a defendernos, ¿verdad? Y el Señor me dice: quédate quieto. Señor, pero están hablando muy mal de mí, mi nombre está por el suelo. Y el Señor dice: quédate quieto. ¿Saben cuántos meses pasaron? Casi 8 meses. Hasta un momento que me llaman y me dijeron una cantidad de cosas. Y recuerdo que fui a mi habitación y le dije: Señor, tú eres juez justo. Yo hoy vengo a interponer una demanda contra esta persona. Tú eres mi abogado. Amén. ¿Y saben algo? David dijo: y tú colocas en el Salmo 23, enderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben que ese versículo fue literal en mi vida?
Amén. Todos los que habían hablado mal, el Señor los puso aderezas mesas delante de mí. Amén. Y estuve en la cueva de Adulam. Y después de haber salido de la cueva en victoria, vino otra prueba mucho más grande que la anterior. ¿Aló? Saúl comenzó a perseguirme. Aleluya. Saben que muy poca gente sabe esto, pero después de haber estado en un lugar, el Señor me llevó durante 9 meses sin congregarme en ningún lugar. Escucha esto. Y luego de allí el Señor me saca a abrir este ministerio, porque no andaba de parranda. Estaba buscando al Señor. Estábamos en ayuno. Y yo decía, ¿dónde están las promesas de Dios? Mira, el Señor ha prometido usarme y estoy aquí. Gloria a Dios. ¿Dónde está Dios? Y para estos días, el año pasado, antes de comenzar Cabot, la cola de Satanás se metió. ¿Verdad? Y cuando la cola de Satanás se metió, hay un dicho que dice, al toro hay que cogerlo, ¿por qué? Por los cachos. Y cogimos a ese toro y lo sacamos. Porque dentro de los valientes tiene que haber honra de Dios. Porque dentro de los valientes de Dios hay gratitud. ¿Por qué estos valientes se pararon? Porque se acordaron que cuando eran angustiados y afligidos, un hombre de Dios llamado David los tomó. Nosotros no podemos olvidar que cuando hemos estado menesterosos ha sido la mano de Dios. Versículo 1 del capítulo 57. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Wow. Ese corazón estaba muy afligido. De veras, ese hombre en la cueva necesitaba la mano de Dios. Porque en ti he confiado, en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. ¿Cuál es la palabra que aparece en todos estos salmos? Clamar. ¿Cuántos están clamando? Nos gusta el clamor prestado. Ore por mí. Bendígame. Óreme. Amén. Muchas ovejas gritando, pero no están clamando. ¿Qué dice? Al Dios que me favorece. Escuchen esto. Versículo 3. ¿De dónde viene tu respuesta? ¿De dónde viene tu milagro? Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. ¿De dónde viene? De los cielos. ¿De dónde viene el milagro? Cuando el Señor dijo, ¿cuántos panes hay? ¿Cuántos peces hay? Ellos nunca vieron la cantidad de panes.
El milagro se repartía cada vez que partían el pan. Aleluya. Cada vez que tú tienes que dar, el Señor está bendiciéndote. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de hombres que abominan, que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y ¿qué? ¿Qué dice Santiago? Y la lengua, mundo de maldad, capaz de encender un gran bosque. ¿Y qué está diciendo David? Que cómo era la lengüita de los que lo estaban persiguiendo, como saetas. Lenguas de espada aguda. Santo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Y he escuchado que hay entre vosotros contiendas, pleitos, divisiones. Que algunos dicen, es decir, que estaban ¿qué? Hablando. Amén. ¿Saben algo? Yo creo que hay algo que debemos aprenderle a David. Cuando alguien venía a hablar de sus 400 hombres, él se acordaba quién era ese hombre cuando llegó y lo que Dios hizo con él. Amén. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha batido mi alma. Hoyo ha acabado delante de mí, en medio de él he caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré. Qué interesante lo que este hombre nos está enseñando. Líbrame de la aflicción para poderte alabar. ¿Ah? Pero sabes que el Señor le estaba enseñando a David que en medio de la aflicción también había que adorar. Despierta, alma mía, despierta. Aleluya. Salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tú. Un salmo que terminó en victoria. Los afligidos, los endeudados, los pobres de espíritu, ahora eran los valientes de David. Dios les cambió el nombre. Dios te cambió el nombre. Pero voy a terminar con una perlita. ¿Están listos para oír esto? Tú tienes que honrar a los que te honran. Y eso es literal. Oye esto. Hubo un momento en que un hijo de David llamado Absalón se levantó contra su padre y lo iba a matar. Y esos 400 hombres se levantaron contra Absalón y asesinaron a Absalón. Y cuando estos guerreros llegaron, oído a esto, encontraron a David llorando y diciendo: mejor es que yo hubiese muerto y no mi hijo. Los valientes de David se le acercaron y le dijeron: oh rey, con que tú valoras más la vida del que te quería matar que los que salvaron tu vida. ¿Acabas de oír lo que Dios te está diciendo? ¿Y sabes qué le dice la Biblia? Que David nunca más pudo ser igual desde aquel día. Deja lo que ya Dios quitó de tu vida. No llores por lo que ya Dios quitó. Dale honra a lo que Dios ha puesto delante de ti. Nos ponemos en pie esta mañana.
Los afligidos ahora son los valientes. Aleluya. Dios está aquí esta mañana. Aleluya. ¿Cuántos valientes de Dios se levantan esta mañana? Lo invitamos a escuchar y leer nuestros mensajes en nuestro sitio web www.mincabot.com o escríbanos en info@mincabot.com. No olvide sintonizarnos en nuestro próximo programa.